Uno de los temas más importantes que ha habido en la neurociencia del bienestar es la investigación de la relación entre el intestino y el cerebro. Eso ha supuesto una profundísima revolución a nivel científico por las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, pero también por las implicaciones clínicas en el campo en concreto de la neurología, de la salud mental. Y vamos a hablar un poquito de qué significa eso de la relación entre el intestino y el cerebro. Y empezamos por definir qué es la microbiota. La microbiota es todo el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y cuando nos referimos a microorganismos estamos hablando sobre todo de bacterias, pero también de virus, de hongos y levaduras, pero principalmente de bacterias. Y hasta hace muy poco, prácticamente 10 años, pensábamos que todos aquellos microorganismos pequeños, minúsculos, bichitos que viven en nuestro cuerpo eran o bien perjudiciales porque atentaban contra nuestra salud o bien eran simplemente parásitos. Poco a poco se empezó a descubrir que no, que tienen una función absolutamente vital en nuestro cuerpo para la síntesis de los nutrientes, para el sistema endocrino en concreto, pero poco a poco se ha visto que todos esos microorganismos son una parte fundamental en el sistema nervioso. Y a todo ese conjunto de microorganismos que habita en nuestro cuerpo es a lo que nosotros llamamos microbiota. Y la microbiota se entendió un poquito mejor gracias a las hipótesis de Eugene Rosenberg en Israel, que desarrolló lo que era la hipótesis del holobionte. Y esto es algo que es bastante interesante y muy bonito porque la neurociencia o la ciencia en general nos empieza a considerar más que individuos, es decir, seres individuales, aislados, nos empieza a considerar holobiontes. Y holobiontes significa interacción de vidas. Holobionte significa que somos una vida que contiene muchas vidas que entre sí interaccionan. ¿Y cómo lo descubrió Rosenberg? Pues él estudiaba los corales, ¿no?, de los fondos marinos y empezó a darse cuenta que la estructura, la morfología de esos corales dependía simbióticamente de la cantidad de microorganismos que habitaban en él. Poco a poco empezó a estudiar la relación entre el inquilino y el hospedador, cómo es esa relación entre el que hospeda una vida y el que recibe, el que está viviendo dentro de otra vida. A partir de ahí, se nos consideró a los seres humanos, como digo, holobiontes. Somos una interacción holográfica o holística, que también se dice de microorganismos. Cuando hablamos de la microbiota del cuerpo, normalmente nos referimos a la microbiota intestinal, pero tenemos microbiota por todo el cuerpo. Hay una red de microbiota absolutamente extendida que está en toda nuestra piel, sobre todo en los pliegues de nuestro cuerpo. Hay una microbiota tremendamente importante, como veremos luego, que es la microbiota del tracto urogenital. Imprescindible, fundamental en todo el embarazo, pero también en el momento del nacimiento del niño, que le va a regular en lo que es su sistema inmune y endocrino. Tenemos otra microbiota fundamental en todo lo que es el nicho de la boca. Los nichos son los diferentes lugares donde vive la microbiota en nuestro cuerpo. La microbiota de la boca es una microbiota muy compleja y que hoy en día se está estudiando mucho desde el punto de vista neurológico. Por ejemplo, hay investigaciones, ¿no?, que relacionan el contenido, la cantidad y la composición de las bacterias de la microbiota bucal con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y relacionado con la microbiota que habita en toda nuestra cavidad bucal, la microbiota oral, está lo que es la microbiota que vive en nuestro intestino, principalmente en el intestino grueso. El 90% de la microbiota de nuestro cuerpo está en el intestino. Si cogiésemos todos esos pequeñísimos, minúsculos, microscópicos bichitos que habitan dentro de nosotros y los pudiésemos juntar, llegaríamos hasta 2 kilos de microbiota. Tienen aproximadamente casi 100 veces más contenido genético que las células humanas. Y hace poco se descubrió que tenemos una transferencia genética que no solo es vertical, es decir, la que viene de nuestros padres a nosotros, sino también horizontal, es decir, entre especies. A partir de ahí se ha empezado a pensar qué papel han tenido esas bacterias a lo largo de la evolución del ser humano, pero no solo la evolución de nuestro cuerpo
cuerpo completo, con todos sus organismos, sus sistemas, sino qué papel ha tenido la microbiota en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Eso es todo un tema de investigación que está despertando pues, resultados absolutamente interesantes. Pero, como digo, cuando nos referimos a la microbiota, la relación con la microbiota, normalmente estamos hablando de la microbiota intestinal. Entonces, últimamente, pues más o menos hace como unos 5 años, el mundo de la neurociencia empezó a interesarse por la microbiota que habita nuestro intestino. ¿Por qué? Porque se descubrió que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, lo que llamamos el eje intestino-cerebro. ¿Cómo lo estudia la neurociencia? Pues es a través de la bioquímica, es decir, estudiamos en un laboratorio de neurociencia qué bacterias, qué tipos de bacterias, hongos y levaduras componen nuestra microbiota y qué papel tienen en los diferentes procesos cerebrales. Y por eso lo que nosotros hacemos en un laboratorio de neurociencia es que no solo medimos con técnicas de neuroimagen qué está pasando en el cerebro de una persona, cómo es su anatomía, cómo es la función del cerebro, sino que además ahora lo que se hace es pedir un análisis de heces a los participantes, a los voluntarios que se prestan a un experimento de neurociencia cognitiva. ¿Y por qué mediante un análisis de heces? Pues que es la única forma que tenemos de momento de conocer cuál es el contenido de la microbiota. Cuando se hacen experimentos en la universidad, experimentos de investigación, pues se exige que los experimentos, que el procedimiento sea absolutamente no invasivo para la persona. No se puede introducir pues, cosas, no se puede alterar lo que es la estructura de la persona. Entonces, para ello se le pide una muestra de heces y ahí, a través de un análisis de secuenciación genética, lo que se hace es descifrar qué tipo de bichito, por así decirlo, qué tipo de bacteria y en qué concentración ha tenido esa persona en su microbiota intestinal. Otro de los campos, ¿no?, que es importante dentro de la microbiota y que afecta muchísimo a la neurociencia del bienestar es qué influye sobre la microbiota. Normalmente cuando nos preguntan o pensamos en la microbiota intestinal, lo primero que pensamos es en la dieta. Y es verdad que es uno de los ingredientes que más afecta a la microbiota. ¿Qué comemos? Pues hace que unas poblaciones de bacterias se alimenten frente a otras, que otras poblaciones mueran, genera un equilibrio, favorece la biodiversidad que hay en nuestra microbiota. Entonces la dieta, por supuesto, es un ingrediente que luego vamos a ir viendo. Pero hay otros factores que afectan muchísimo a la microbiota. Estudiar todo aquello que afecta a la microbiota es también estudiar todo aquello que afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema endocrino y a nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto? Que la microbiota intestinal se ve muy afectado por la contaminación, se ve muy afectado por si una persona fuma o no fuma. Se ve muy afectado por la cantidad de medicamentos, sobre todo de antibióticos que consumamos. Hay que tener en cuenta que la ingesta de un antibiótico puede producir un desequilibrio en la microbiota que puede durar desde un mes hasta personas en las que dura prácticamente un año de desequilibrio en la microbiota. Otro de los factores que afecta mucho es el sexo, si eres hombre o si eres mujer. Hasta hace muy poco, en la investigación científica, pues los estudios se hacían pues, con una población de personas. Hoy en día, en cualquier revista científica, para pasar los criterios del método científico, no se pueden mezclar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la microbiota de un hombre y de una mujer es muy diferente. No se puede hacer promedios, tenemos microbiotas que son muy diferentes y por tanto también depende eso de nuestro sistema endocrino. Otro de los factores que también afecta mucho a la microbiota es el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico favorece nuestra microbiota. Estudios que hemos visto, y entre otros uno de los estudios en los que yo he participado, se ha visto que las personas que llevan una actividad física considerable, regular en su vida, tienen una microbiota que tiene muchísima más diversidad, pero sobre todo es una microbiota que es más fuerte en sus equilibrios, en el equilibrio de competencia y cooperación. Es una microbiota, por tanto, que es más fuerte frente a ataques, es más resistente, tiene más capacidad
capacidad de luchar, de favorecer la cooperación entre diferentes bacterias para defenderse de ciertos organismos. Otro de los estudios que se está viendo ahora es la capacidad que tiene la microbiota de hacer frente, de resetearse, si pudiéramos decirlo así, cuando hacemos un ejercicio físico que casi nos lleva a la extenuación. El ejercicio físico pues es algo que es muy complejo, no solo por el movimiento, coordina muchísimo, requiere muchísimo esfuerzo para el cerebro, y hacer ejercicio físico favorece la motilidad de nuestro intestino y activa pues, todos los mecanismos de cooperación y competencia de la microbiota intestinal. Y otro de los factores que veremos más adelante que afecta mucho a la microbiota son las interacciones sociales. Pero hay un factor que es muy importante, ¿no? Y que se está defendiendo últimamente y que creo que tiene mucha relevancia social, y es que se ha visto la importancia que tiene el nacer mediante parto y no solo mediante cesárea. Esto es imprescindible en algunos países donde, según pues, nos dicen ciertos estudios, abusamos de las cesáreas. Cuando un niño nace, pues se considera que prácticamente su microbiota puede decirse que sea más o menos estéril. Cuando nace y tiene que pasar por el canal del parto de la madre, es el momento en el que el niño recibe la microbiota. En ese momento se empapa de una microbiota de una madre. Y esto también es importante porque nos llama pues, a cuidar mucho la salud de la madre durante el embarazo, a cuidar los niveles de ansiedad, a cuidar los niveles de estrés, el reposo que pueda tener una madre, ya que el estrés es uno de los grandes alteradores de nuestra microbiota. Entonces, cuando un niño, se ha visto que cuando un niño nace por el canal del parto, al coger la microbiota de la madre y no la microbiota del entorno clínico en el que ha nacido cuando nace por cesárea, hace que su sistema inmune sea más fuerte. Y es más fuerte no solo en el momento en el que nace, lo que se ha visto es que es más fuerte en los primeros años de su vida. Lo mismo se ha relacionado con la lactancia. La microbiota que le pasamos a través de la lactancia sirve para reeducar su sistema inmune, pero también su sistema endocrino y su sistema nervioso. Estos descubrimientos, por ejemplo, han dado lugar a unas prácticas que a mí me parece que es uno de los primeros beneficios que ha tenido esta investigación, y es que hacer que niños que han tenido que nacer por cesárea, por algunas condiciones, cuando nacen se pone una gasa en el canal del parto de la madre para que se empape de la microbiota, y cuando el niño nace se le impregna con esa gasa, ¿no? Toda su cara, su cuerpecillo, para que coja esa microbiota. ¿Por qué? Pues como os digo, pues porque va a influir en su sistema inmune, sobre todo, y en su desarrollo. Entonces, fijaros, lo que ha cambiado en los últimos 10 años es de considerar la microbiota como algo que atentaba a nuestra salud o un parásito, a cambiar completamente el paradigma y considerar que la microbiota es vital para nuestra salud. Entonces, hemos extendido las funciones que se le otorgan ahora a la microbiota, no es solo la de la extracción de los nutrientes de lo que comemos, sino que tienen un papel absolutamente fundamental en el sistema endocrino, en el sistema inmune y en el sistema nervioso. Y me quedaría con una frase que decía Hipócrates, que es pues, para muchos considerado el padre de la medicina, que decía que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces nos sentimos infelices sin razón aparente? La respuesta se encuentra en tu propio cerebro. El funcionamiento de un cerebro divagante puede ser la causa de nuestra infelicidad. Desde Televisión Consciente y junto con Nazaret Castellanos, hemos creado un curso sobre neurociencia del bienestar, donde puedes encontrar las evidencias científicas detrás de una mente infeliz y herramientas para alcanzar una vida más plena. Aprende a manejar esas divagaciones mentales y a reprogramar tu cerebro hacia la felicidad a través de la neurociencia y la atención plena. Únete ahora a Televisión Consciente y disfruta de 7 días gratis.